huye de esos. Bueno, iglesia, muy buenos días. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por ser tan bueno, por ser tan maravilloso. Yo espero que la iglesia de Cristo hoy esté gozosa en la salvación que Él nos brinda. Amén. Porque de eso se trata, de que el gozo de nuestro Señor siempre esté en nosotros. Huye de estos. Esa es una recomendación que Pablo en un momento determinado le da a Timoteo. Y lo vamos a ver. Y el Señor siempre nos está motivando el hacer el bien unos a otros. Pablo también en sus diferentes cartas nos motiva siempre a ir en pos de la meta, ¿cierto? En que retengamos la palabra, en que la pongamos por práctica, que seamos ese buen depósito del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros debemos ser ese buen depósito para que el Espíritu Santo permanezca en cada uno de nosotros. Que seamos unos buenos soldados. Y el buen soldado que sufre penalidades, pero muchas veces queremos ser buenos soldados, pero sin sufrir penalidades. Y eso está fuera del contexto. Eso no se logra así tan fácil. Que nos acordemos de nuestro Señor Jesucristo resucitado, porque la iglesia muchas veces vive como si Cristo estuviera muerto, pero Cristo está vivo, Cristo ha resucitado y nosotros predicamos a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, a un Cristo que nos da vida a cada uno de nosotros. En términos generales, que se viva el Evangelio tal cual es. Él lo hace y lo recomienda en sus diferentes cartas. La iglesia de Cristo padece un virus y es que se deja envolver muy fácilmente por hombres y mujeres que tienen un léxico muy amplio, que usan la palabrería y que van envolviendo a todo aquel que se deja envolver. Yo hacía alusión que así como cuando se declaró la pandemia del COVID, cuando ya nosotros nos permitieron estar en comunidad otra vez, teníamos que señalar ciertas distancias, ¿cierto? Al lado derecho, al lado izquierdo, adelante y atrás, supuestamente para no contagiarnos. Y eso era lo que las autoridades del momento tenían establecido, que se hacía de esa manera y uno lo hacía de esa manera. De igual manera, nosotros también debemos tener como esa distancia con cierto grupo de personas. El antídoto a toda malformación de la palabra es que la misma palabra. Si nosotros como discípulos, si nosotros como creyentes no tenemos conocimiento de la palabra, fácilmente vamos a ser presa de aquel que tiene el conocimiento, pero la malinterpreta y hace mal uso de ella para envolver. ¿Por qué? Porque es presa del enemigo. Es presa del enemigo. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Juan? Capítulo 8, versículo 31 y 32. Nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libre. La misma palabra estudiada, meditada y vivida por la iglesia es la que la hace libre de aquellos hombres y mujeres amadores de sí mismos que quieren hacerle daño a la iglesia de Cristo. Podríamos pensar, pero es que están afuera. No, dentro de la misma iglesia se encuentran y son vestidos de luz, pero no son
de la luz de Cristo. No pertenecen a Cristo. Son vestidos como ángeles, ¿cierto? Pero la intención de su corazón es muy contraria a lo que dice la palabra que debe tener cada uno de nosotros como discípulo de Jesús. Vamos a ver qué es lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Nos dice el título, carácter de los hombres en los postreros días. Carácter de los hombres en los postreros días. Y el versículo 1 nos dice, también debes saber esto. Ya le había dado otras recomendaciones y le agrega estas otras. Dice, pero también debes saber esto. También la iglesia de Cristo tiene que saber esto. Nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ya nosotros estamos en esos postreros días. Y si nosotros somos estudiosos de la palabra de Dios, no tendríamos que estar tan asombrados por lo que hoy en día está aconteciendo. Nosotros vemos que muchas veces vienen hermanos a donde uno o van donde el pastor, pastor, si escucho la noticia y son alarmados, son preocupados. Listo, nos debemos preocupar de cómo estamos nosotros preparados para hacerle frente a estos postreros días. Debemos preocuparnos es por eso, porque lo que está pasando, la palabra lo dice, que es necesario que ocurra. La palabra nos habla que entre más día se vaya acercando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se va a enfriar. La maldad que se va a multiplicar. Y la verdad es esa. La maldad se ha multiplicado mucho. Ya uno no le provoca escuchar nada de noticias. Ya el hombre perdió toda sensibilidad. Ya el hombre se ha vuelto insensible a toda la creación de Dios. A toda la creación de Dios. Porque no es solamente que ya atacan, el hombre ataca al hombre, sino que se ya van en contra de la misma naturaleza. Entonces, sabemos que eso tiene que pasar. Debes saber esto. Es importante que como iglesia tengamos conocimiento de los acontecimientos para que estemos preparados, no para empezar a prepararnos. Porque entonces la gente está atenta. Ah, no, que Israel es el reloj del mundo. Que estemos pendientes a lo que pasa en Israel. ¿Listo? Estemos pendientes a lo que pasa en Israel. Pero que el reloj de Israel no sea el que me diga a mí, ya empieza a prepararte. No. Ya nosotros debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor. Preparados. La iglesia ya tiene que estar preparada para ese gran evento. No es que nosotros nos vamos a empezar a preparar. Y mucha gente quiere el conocimiento, quiere saber los tiempos, quiere saber el día. Para según están pensando ellos ya entrar a cuenta con el Señor. Pero a sorpresa que se van a llevar, porque dice que Él va a venir, ¿qué? Como ladrón en la noche. No es que Él sea un ladrón, sino que va a venir como ladrón en la noche. ¿El ladrón avisa cuando va a venir? No, no avisa cuando va a venir. Hay señales. Y hay señales y la palabra las tiene establecida y los estudiosos pues hacen un estudio de eso y qué maravilloso y qué bueno que nosotros estemos al conocimiento de eso.
pero que no sea para empezar a prepararnos, sino para que digamos, bueno, listo, Señor, aquí estamos, preparados para tu venida como iglesia. Amén. Preparados para tu venida como iglesia. Debemos de estar preparados. Debes saber lo que pasa, los tiempos, que nada nos tome por sorpresa. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30 nos dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Nos los está diciendo, ¿cierto? Que en medio de la iglesia hay que lobos rapaces. Y que a veces vienen con esa única intención de devorar a las ovejas. Estamos en tiempos peligrosos donde debemos cuidarnos de contagiarnos de todo lo que nos pueda hacer daño. ¿Cómo nos estamos cuidando nosotros? De todas esas cosas que pueden hacernos daño. ¿Cierto? Tenemos que ser avisados, tenemos que ser entendidos. Y solamente, iglesia, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Solamente Dios conoce nuestro corazón. Y como solamente Él lo conoce, yo debo andarme con precaución. No en desconfianza de todo el mundo, pero sí ser sabio y entendido de qué es lo que la otra persona quiere transmitir cuando habla. ¿Qué es lo que quiere cuando dice, aquí estoy yo hago, yo voy, yo vengo, yo? Que tengamos discernimiento de cuál es la intención de ese corazón, no para juzgar, no para dictar una sentencia y un juicio, sino para que nosotros sepamos qué vamos a hacer. Y si realmente no se puede, la palabra nos manda a huir de eso. Lo vamos a ir viendo. En el versículo del mismo capítulo de Timoteo, dos y 4 nos dice: porque habrá hombres amadores de sí mismo, amadores de sí mismo. Y siguen 19 características de esos hombres amadores de sí mismo. Pero nosotros muchas veces no sabemos qué es esto o aquello y nos dejamos confundir. Vamos a ver esas características que dicen de estos hombres. Dice que son amadores de sí mismos. Y una de sus características es que ¿qué? Son ávaros, ¿cierto? Amadores de sí mismos. Entonces les voy a leer lo que dice Mateo 24. Mateo 24 nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, depende de quién, de que no seamos engañados. De nosotros mismos. De saber identificar las características de esos hombres que son amadores de sí mismo. Dice que una persona amadora de sí mismo la encontramos en todas las diferentes áreas de la sociedad, aún dentro de la misma iglesia. Ellos halagan porque ellos necesitan ser halagados.
Entonces, para ellos recibir halagos, ellos te halagan. Usan palabras lisonjeras. Cuando hacemos algo, son los primeros que van y te reconocen lo que hiciste y te aplauden y te animan y te alientan y te suben y te dejan allá subido, porque les interesa que te quedes allá subidito para que luego tú también lo halagues y lo pongas al mismo nivel. Amadores de sí mismos. Las personas que son amadoras de sí mismas siempre están buscando que se les reconozca lo que hicieron. Siempre dan a conocer lo que hicieron. No se quedan callados con nada. No hacen nada en secreto. Porque el propósito es ser reconocidos. Porque su ego está inflado, ¿cierto? Su ego es el que los domina a ellos. De esos, huyamos. De esos, huyamos. Siéntanse mal cuando una persona usa palabras lisonjeras. Siéntanse mal cuando una persona los esté halagando y los esté, levantando, exaltándolos tanto. Siéntanse mal, no se sientan cómodos. Y el día que ustedes se sientan cómodos con tantos halagos, es una alerta tremenda para nosotros como creyentes. No nos debemos sentir cómodos con los halagos. No nos debemos sentir cómodos cuando el hombre no le da la gloria a Dios, sino a nosotros. Nos debe hacer sentir incómodos. Y para eso. Porque esa persona lo que está buscando es que usted, de la misma manera como lo está halagando, usted le halague a él. De esos huye, le dice Pablo a Timoteo. De esos huye. De esos hombres amadores de sí mismo, huye. Huye. A metros, a la derecha, a la izquierda, huye. De esos nos tenemos que cuidar dentro de la iglesia. Y hay muchos dentro de la iglesia de Cristo. Yo sé que aquí no. De pronto allá en San Javier, que no me oigan. Entonces, tenemos que huir de eso, ¿cierto? Una segunda característica es que son, ¿qué? Avaros, codiciosos, ¿cierto? Aman al dinero. Sí, aman el dinero. Aman la categoría que les da el poder conseguir cosas, ¿cierto? Y la exhiben y la presumen para que el otro se sienta mal y para que ellos sean sobresalientes. Dan una ofrenda y van con la mano estirada. Dan algo para la iglesia y hacen sonar bombos y platillos. Aman el dinero y aman el prestigio que les otorga el dinero. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, 10, Pablo le dice que es que el amor al dinero es el mal, el amor de dinero es un mal, ¿cierto? El amor al dinero es lo que genera tantas dificultades en el ser humano. No es el dinero en sí, es el amor al dinero. Es lo que yo quiero comprar. Es que inclusive muchos quieren comprar la identidad con dinero, el amor con dinero. Te llenan de detalles, te llenan de cosas costosas para que tú los aceptes tal cual son ellos. De esos huyes. De eso huye. El tercer término dice que son, ¿qué? Vanidosos. Una persona vanidosa es una persona arrogante. Se pueden observar en sus gestos, en su forma de mirar. De esos, le dice Pablo a Timoteo, huye, cuídate de esos, de los arrogantes, de los vanidosos, de aquellos que con la mera mirada ya
se nota lo arrogante que son. De eso nos tenemos que cuidar. Dice que también son, ¿qué? Soberbios. Una persona soberbia es una persona altanera, altiva. Quiere ser preferido por otros. Quiere ponerse por encima de otros. Pisotea al otro para él sobresalir. Hace quedar mal al otro para que él sobresalga. De esos tenemos que huir. Nosotros como iglesia tendríamos que guardarnos tanto de alguien que habla mal de otra persona. Porque si vienen y nos hablan mal a nosotros de otra persona, garantizado que también hablan mal de nosotros con otras personas. Garantizado. Tengamos mucho cuidado con lo que vamos a escuchar y con lo que vamos a hablar. Porque estas personas son de las que meten agujita para sacar agujones, pero después lo van y lo usan en contra de ti. De esos tenemos que huir. De esos tenemos que huir. La quinta característica de estos hombres de los últimos tiempos es que son blasfemos. Son blasfemos. Y nos dice que una persona blasfema es aquella que indaga acerca de los demás para hacer comentarios negativos. Hace comentarios negativos. Ah, sí, y entonces, ¿y la hermana Berta qué? ¿Ella qué? Ah, no, la hermana Berta. Y después hace comentarios negativos acerca de ella. Y tú pudiste haberle hablado muy bien de la hermana Berta, pero como es una persona que distorsiona todo, vaya a hacer comentarios negativos de ella. De esos, ¿qué? Huye. Huye a metros. Y va a llegar un momento en que nosotros los tenemos que exhortar. Y si ellos no reciben la exhortación, ahí sí que más rápido huye. Ahí sí que más rápido tenemos que huir. La sexta característica es que son desobedientes a los padres. Desobediente a los padres. Ya sabemos. Hoy en día sí que se ve eso, ¿cierto? Hoy en día, y por muchos factores. No es únicamente responsabilidad de los hijos, sino por el mal rol desempeñado de los padres, que hoy muchos hijos también son desobedientes a ellos. Y se aplica también a nuestro Padre Celestial. Muchos somos desobedientes a su palabra. Muchos somos desobedientes dentro de la iglesia a la palabra del Padre, a la palabra establecida por Él para nosotros, a sus mandatos. Entonces, que nosotros no caigamos en esa lista, que no tengan que huir de nosotros porque no cumplimos la palabra del Señor. Estamos todos llamados a obedecer a los padres terrenales también. Ah, pero es que mi papá esto, mi papá aquello. La palabra es bien clara cuando dice que debemos honrar a nuestros padres, ¿cierto? Para que nos vaya bien en la vida. La séptima característica es que son personas ingratas. Una persona ingrata es una persona desagradecida. Oiga, no agradecen nada. Nada, nada. Pueden tener el mejor manjar y siempre le están sacando un pero. ¿Sí es verdad, cierto? Siempre. No agradecen nada. Nada, nada. Nada les parece, nada les gusta. ¿Y por qué? Porque son ingratas. No hay gratitud en sus corazones. También nos dice que son impías. Se refiere a los profanos, personas que están en contra de Dios y de su obra. En contra de Dios
y de su obra. Entonces, como es evidente que no pueden decir nada en contra de Dios, entonces, ¿qué vienen? Van y critican todo lo que se hace en la iglesia. Ay, pero a las 4 de la mañana, pastor, pero tan temprano. Ay, yo espero que aquí nadie haya dicho eso. Dios mío, yo espero. Entonces, tan temprano, ay, pastor, pero ¿por qué el domingo ayunar? Se oponen a la obra de Dios, a lo establecido dentro del cuerpo de Cristo. Ay, porque el diezmo. Ah, pero es que ya no es el diezmo, ya es la ofrenda. Siempre se están oponiendo, son opositores de todo lo que se hace dentro de las iglesias. Y la verdad, hermanos, yo no me explico cómo una persona que no está alineada a la visión de la iglesia donde se congrega pueda permanecer ahí. No entiendo. No entiendo. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, como no tiene sentido, yo debo estar alerta, yo debo estar atento, porque hay una intención de por qué se queda en ese lugar si no está alineado a la visión, si todo lo está criticando, si todo lo está cuestionando. Debemos estar atentos. Debemos estar atentos. Puede ser una persona amadora de sí misma con todas estas características. Debemos discernir. Y como siempre aclaro, es fácil discernir lo bueno de lo malo. Es fácil. Discierne usted lo bueno de lo casi bueno. Ahí es donde está lo difícil. Porque se presentan como ángel de luz. Ahí es donde está lo difícil para la iglesia. Por eso la iglesia debe estar entendida y conocida de la palabra de Dios. Ella es la única que nos lleva a discernir tal cual es. Amén. Entonces dice que siempre los impíos están en contra de Dios y en contra de su obra. La novena característica de estos hombres de los últimos tiempos es que no tienen afecto natural. No tienen amor, pero es que nada de amor. Son insensibles a la necesidad del otro. Son duros, son jueces. Dictan sentencias, son insensibles, no tienen afecto natural, no tienen, no reconocen la necesidad espiritual que tienen. Sus corazones están endurecidos. La 10ª característica de estos hombres es que son implacables. Es imposible llevarse bien con ellos. Nada les parece. Es como aquellos que están en contra de la obra de Dios. Es como aquellos que no tienen gratitud en su corazón. Nada les parece. Y es muy difícil llevarse bien con este grupo de personas. De esos huye. Porque terminamos, ¿qué? Contaminándonos con lo que ellos tienen. De esos tenemos que huir. Hay otra característica, la número 11, es que son calumniadores, degradan al otro. Calumniadores. Siempre hay dos versiones. No nos quedemos con una sola. Y cuando vengan a calumniar a alguien, inmediatamente, si está la otra persona allá, llámela para que vea que eso los para de una vez. Porque a nadie le gusta ser confrontado. A nadie le gusta ser confrontado con la otra persona. Ah, sí, espérame un momentico. Hermano, ven, es que mira, él me está diciendo esto y esto y esto de ti. Para que vea. Con eso, usted vea, ni más que ver con él. Porque es que por eso la calumnia toma tanto auge y hace tanto daño dentro de la iglesia, porque no somos capaces de confrontar. Pero hay que hacerlo, iglesia. De esos calumniadores hay que huir.
Y siempre hay dos versiones. Si estamos en la posición donde tenemos que escuchar las dos versiones. Porque hay posiciones dentro de la iglesia que sí o sí usted tiene que escuchar. Donde usted no puede decir, yo me lavo las manos. Hay que escuchar las dos versiones. Hay que escuchar las dos versiones. Otra característica es que son sin templanza. No tienen autocontrol. Lo que piensan, lo dicen. No se filtró. Como lo pensó, lo dijo. No tiene templanza. El discípulo de Jesús tiene que pensar y tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo si le dice sí o no. Y yo sé que les pasa, que muchas veces están pensando algo y lo quieren soltar. Inmediatamente una voz te dice, ni riesgo. Cállate. Dominio propio. No es el tiempo, no es el lugar. Porque cuando damos rienda suelta, sin filtrar, sin esperar el consentimiento del Espíritu Santo de Dios, vea, eso se forma un problema. Y nosotros no estamos llamados a formar problemas, nosotros estamos llamados a solucionar problemas, a ser pacificadores. Esa es la labor de la iglesia. Nosotros no podemos estar agrandando el juego, nosotros lo tenemos que apagar. El único juego que debemos agrandar es el del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Amén. Ese es el juego que nosotros debemos avivar, agrandar. Pero el juego de pleito, de contienda, no, eso hay que apagarlo de una vez. De una vez. Entonces debemos tener templanza, ¿cierto? No se mide, son sin templanza, no mide. De malas, de malas, yo soy así y yo no voy a cambiar. Amadores de sí mismos. Una persona cuando te dice eso es una persona amadora de sí mismo. A mí Dios me acepta tal como soy. No, a pesar de cómo es, lo acepta Dios. Pero Dios siempre quiere que nosotros vayamos en pos de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y la iglesia se quedó en eso. No, a mí Dios me acepta como yo soy. No. Entonces, para eso no estuviera establecida la palabra. Para eso no nos dice Cristo que tome su cruz y sígame. Para eso no me diría la palabra que esta carne tiene que ser crucificada. ¿Cierto? Siempre debemos ir en pos de mejorar. ¿Para quién? Para el Señor, para Él. Dice que son crueles, despiadados. Dice que son enemigos de lo bueno. A lo malo llaman bueno. Y nos quieren embaucar con eso, aún dentro de la misma iglesia. Hermano, pero no, es que uno es débil. Pecado cometemos todo. Sí, es una realidad, pero yo no me voy a amparar en eso porque pecado cometemos todo, entonces yo voy a pecar aquí, voy a pecar allá. Hermano, no te des tan duro. Eso va y se arrepiente y ya, así como cámbiese de ropa y ya. Se manchó y cámbiese de ropa y ya. Usted se arrepiente y ya. Pero no le dice, usted se arrepiente y no lo vuelva a hacer. Son enemigos de lo bueno, traidores. No son confiables. Mucho cuidado con quien abrimos nuestro corazón. De los traidores tenemos que huir. No son confiables. Son impetuosos, excesivamente imprudente. Una persona impetuosa es excesivamente imprudente. Vea, no le cuente nada porque ahí mismo lo hace quedar mal. Y va y lo dice con nombre propio. No, es que a mí Peranito me dijo que usted esto. Tengamos en cuenta con quién abrimos nuestros corazones. De esos
hay que huir. Engreídos. Una persona engreída son personas envanecidas, vanidosas, embriagadas y enceguecidas por su propio orgullo. De esos, huye. Y mira lo que dice la palabra acerca de los orgullosos. ¿Qué nos dice? Que Dios, ¿qué? Los ve de lejos. De esos hay que huir. Porque mire que por ahí la palabra también nos dice que las malas costumbres corrompen las buenas. Y tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Nosotros debemos escoger con quién nos vamos a rodear. Personas que nos alienten a crecer en Cristo Jesús. Que nos hagan avanzar, no que nos hagan retroceder. Que nos hagan avanzar. De esas personas son las que nosotros nos debemos rodear. De resto hay que huir. Hay que huir. Engreídos, ¿cierto? Y dice que amadores de los deleites más que de Dios. Otra característica, amadores de los deleites más que de Dios. Van en pos de placeres carnales y mundanos. El mismo versículo 19 de este texto, no, el versículo 5, perdón, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Aquellos que tienen apariencia de piedad. Mire, y nosotros muchas veces nos dejamos impactar por los dones, porque los dones en una persona impactan. Los dones impactan. Usted ve hablando a una persona en lenguas y dice, wow, qué tan metida con el Señor. Usted ve a una persona orando por sanidad y usted dice, uy, ve cómo la usa el Señor para sanidades. Haciendo ministerio, usted ve un evangelista que llena un estadio con miles de personas y usted dice, uy, tremendo hombre de Dios, varón de Dios es ese, mujer de Dios es esa, ¿cierto? Son los atributos que nosotros usamos para destacar a esas personas. Pero otra cosa es el fruto. Otra cosa es el fruto, iglesia. Porque por los dones nos podemos dejar engañar. Por hacer ministerio nos podemos dejar engañar. Pero lo que sí no nos engaña es el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Eso sí da evidencia de que si es o no es discípulo de Jesús. El fruto, que son 9, dividido en 3 categorías. Una en relación con Dios, otra en relación con uno mismo y otra en relación con el hermano, con el prójimo. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, vemos lo importante que es que la iglesia esté atenta a estas características de estos hombres amadores de sí mismos y que hoy están multiplicados y lastimosamente aún dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia. Entonces Pablo le dice a Timoteo, a esos evita. Evítalos. Hermanos, y si están dentro de la iglesia, porque uno podría decir, bueno, yo los evito si están afuera, listo, porque en el círculo de trabajo hay muchos así. En las universidades, en los colegios, hay muchos así. Dentro de la misma familia hay muchos así. Y uno dice, sí, hay que evitarlos. Pero lo delicado es cuando ellos están dentro de la iglesia.
Y si ellos están en esas condiciones es porque desde el comienzo no tuvieron un real encuentro con Jesús. Lo delicado de no tener un real encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos estar atentos, evitar tener una relación estrecha con ellos. El versículo 6 del mismo capítulo 3 de segunda carta a Timoteo, el 6 y el 7 nos dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ese afán de nosotros siempre querer aprender aquí, querer aprender allá, entonces viene el hermano o la hermana y te dice: mira, ven, yo te doy este estudio bíblico, yo te doy esta enseñanza que me dieron a mí en tal parte. Tenemos que filtrar. Y si alguien de la iglesia va con esa intención a nuestras casas, nosotros tendríamos que poner en aviso a nuestros pastores. Ve, pastor, ¿cómo te parece que el hermano Pablo quiere venir a mi casa a enseñarme tal cosa? ¿Qué piensa usted de esto que él me va a enseñar? Porque mire que Pablo hace una advertencia, no tengo el texto en este momento registrado, pero él hace una advertencia, dice que tenemos que tener cuidado, no dejarnos engañar, aún por nuestras propias cartas. Pablo dice: yo mandé muchas cartas a las iglesias, pero no se dejen engañar, porque muchos pueden usar la misma carta que yo mandé a la iglesia para engañarlos, distorsionando lo que yo escribí y dando a entender otro sentido de lo que yo quise expresarle. De eso debemos cuidarnos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y el Señor ha establecido autoridades sobre nosotros. Y nosotros nos debemos someter a esas autoridades. Ve, pastor, el hermano tal tiene la intención de venir a mi casa y de enseñarme esto. ¿Qué piensa usted? Y el pastor tendría que preguntarle al hermano: venga, ¿qué es lo que usted va a enseñar allá? Debemos rendir cuenta, porque muchas veces estos amadores de sí mismos se aprovechan de nosotros cuando nos rendimos cuenta. Yo no sé si aquí pasa, pero a mí me hacen un montón de reclamos porque la gente me dice: yo estuve enferma y nadie me llamó de la iglesia. Yo no vine y no me llamaron. Y yo soy curiosa a veces. Yo a veces curioseo los estados y veo que se fueron de paseo. Yo digo: ve, pero no vinieron a pedir oración. Se fueron de paseo y no vinieron a pedir oración. Entonces, ¿por qué si no informan? ¿Por qué están esperando que uno se dé cuenta que ellos están enfermos? No entiendo. No entiendo. Si usted coge el teléfono y nos llama: no he ido a la iglesia porque estoy enfermo, yo necesito que oren por mí. Y yo soy un poco sarcástica y yo le digo: ¿sabes qué? A mí el discernimiento no me alcanza hasta allá. Porque es que piensan que uno tiene que saber todo. Nosotros tenemos que ser mentoreados. Nosotros debemos pasar un informe a nuestras autoridades en el caso de que vayamos o no vayamos a hacer algo. Y por eso muchas veces el discípulo, el que se llama discípulo, el que se llama creyente, cae tan fácilmente en estas personas amadoras de sí mismo. Si ustedes leen las cartas a Timoteo, Pablo le hace un montón de recomendaciones a Timoteo. Y dentro de esas
recomendaciones está la de no dejar apagar el fuego del Espíritu Santo que está en él. Porque es que cuando nosotros dejamos apagar ese fuego del Espíritu Santo en nosotros, ahí es donde caemos en esas cosas, en manos de los amadores de sí mismo. Entonces, la motivación es esta. Debemos estar pendiente de cómo estamos nosotros delante del Señor y de rendir cuentas a los que están a nuestro alrededor. El Salmo 73, versículo 2. El Salmo 73. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, ¿cierto? Por poco. Dice, ser entendidos. ¿Cuál va a ser la recompensa de los amadores de sí mismos para que nuestros pies no se vayan a deslizar, dejándonos asombrar por ellos? Dejándonos asombrar por sus logros, porque el amador de sí mismo busca alcanzar logros, porque es que él lo que necesita es eso, ser alabado y ser exaltado. Y nosotros muchas veces nos dejamos embaucar de muchas maneras. Por eso les hacía énfasis en lo importante que es mirar detenidamente el fruto del Espíritu Santo en los que están a nuestro alrededor. El fruto del Espíritu Santo es el que habla del carácter del creyente. Es el que habla de la madurez del creyente. Y mire que estas personas no tienen ningún fruto. Todos son obras de la carne. Y las obras de la carne se hacen manifiestas. Ellas se hacen manifiestas. Ellas no son ocultas. Ellas se muestran. Por mucho que uno quiera disimular, una obra de la carne sale. Por mucho que yo quiera tener dominio propio y yo no lo tengo, no lo voy a lograr. Si no está el fruto en mí, yo no voy a lograr tener dominio propio. No voy a lograr tener paz. No voy a lograr tener amor, gozo. No lo voy a lograr. Entonces, ahí está lo delicado. El salmista, en el versículo 17 del mismo Salmo 73, nos dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Por eso nosotros debemos huir de ellos. Porque si nosotros no huimos de ellos y nos unimos a ellos, el mismo fin nos va a esperar a nosotros. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, huye. Huye de estos, huye de esto. Vuelvo y les leo el inicio de Timoteo. El versículo 3, el versículo 4. 2, 3, 4 dice, a estos evita, es el 5, a estos evita, el último parte, a estos evita. Todos los que tengan estas características, iglesia, nosotros los debemos evitar, porque la intención de estos hombres amadores de sí mismos no es la conversión de sus almas, es arrastrar a los que ya fueron convertidos con ellos. A estos evita, a estos evita. Hay una corona para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén, cierto. Hay una corona para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el requisito que nosotros debemos cumplir para obtener esa corona? Nos lo dice Apocalipsis
2:10. Apocalipsis 2:10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de vida. Como conclusión, tendríamos que decir que todo depende de qué, de permanecer fiel a Cristo, de permanecer fiel a su palabra, a sus mandamientos, a sostenernos en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de estos hombres amadores de sí mismos, para que nosotros podamos recibir la corona de vida. Ellos quieren halagos, nosotros queremos la corona de vida. Amén. Nosotros queremos esa corona de vida, pero el requisito hay que cumplirlo y es permanecer fiel, iglesia. Debemos permanecer fiel. ¿Cuántos vamos a permanecer fiel? ¿Será fácil? No es fácil. Acá no les podemos decir que va a ser fácil. No le podemos decir eso. Y el que le diga eso es una persona que es amadora de sí mismo. Acá nos está diciendo que vamos a ser perseguidos. Y ya la iglesia está sufriendo persecución. Dentro de la misma iglesia ya hay hermanos que persiguen a otro para destruirles. De esos debemos cuidarnos. Amén. De esos debemos cuidarnos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos alientas, porque tú nos adviertes, Señor, de los postreros días, de estos hombres amadores de sí mismo. Y yo te pido, Padre, que nos guardes como iglesia. Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros seamos guardados, irreprensibles, Señor, hasta tu venida. Que podamos, Señor, permanecer fiel, Señor, para que así tú nos concedas el tener esa corona, Señor, que tú has prometido a todos aquellos, Señor, que permanecen firmes y fieles. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, porque nos alienta, nos advierte, Señor, nos hace entendido, Señor, de estas cualidades que muchas veces pasamos por alto, pero que son tan necesarias identificar como tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu que trae convencimiento de tu palabra a tu iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y